no nos trae visiones apocalípticas, no nos va a hablar de catástrofes ni de armagedones, nos va a hablar de cosas reales, nos va a dar un mensaje de esperanza. Disfrútenlo. Con ustedes, Alberto Russo. Pues muy buenas tardes también, y agradecidos a los amigos, hermanos que nos han invitado, tanto al maestro Velasco Piña como a mí, a estar de nuevo aquí en Colombia y regresar a Cali, por donde en un par de ocasiones pasamos aquí en los años 97 y 2000 por ahí, a bordo de una nave de piratas que se llamaba la Caravana Puris por la Paz. Y pues regresamos ahora, unos cuantos años después, para reencontrarnos con estos hermanos, un poquito más creciditos, igual que yo, un poquito más crecidito, pero con el mismo entusiasmo y viendo cómo muchas de las semillas que se sembraron hace ya casi una década, pues ya están floreciendo, ya están transformándose también en proyectos sustentables, en proyectos de esperanza. Fernando dio como denominación a nuestra visita de embajadores de la esperanza, sembradores de sueños. Hemos sido llamados de muchas diferentes maneras, pero finalmente lo que hacemos es eso, y lo que voy a intentar hacer hoy es también un poco tomar en mis manos algunas semillas y regarlas con ustedes, en ustedes, para ver pues cuáles de ellas en la tierra fértil de cada uno de ustedes van con el tiempo convirtiéndose en germinados, en jardines, en bosques. Tenía yo la duda hoy de escoger entre dos versiones de esta charla que ha tenido también diferentes nombres. Una de ellas es Tras las huellas de la utopía, y otra de la contracultura de los 60 hasta nuestros días. Y en esta versión se llama Ecoaldeas y comunidades intencionales. En cualquiera de los temas, cualquiera de los nombres con que hemos montado esta presentación, tiene que ver un poco con esta evolución del sueño, de la utopía y de su concreción a través de los tiempos, a través de los siglos. Y muy especialmente en el caso mío, mi participación en ese proceso a partir de los años 60, es decir, básicamente la utopía, ese sueño inalcanzable, porque es utopía, es sin lugar, ¿no? Es un sueño que es un sueño de la humanidad, el sueño de los que recuerdan que provenimos de una utopía que se llamaba el paraíso, ¿no? Y que pues por algunos errores de nuestra propia humanidad convertimos en lo que hemos convertido este mundo. Utopía tiene que ver con armonía, con el medio ambiente, con uno mismo, con el grupo social con el que vive, con los ciclos del tiempo, del cosmos. Y la búsqueda de la utopía es una búsqueda que siempre está en todos los tiempos y en todas las culturas. Siempre tenemos una corriente social, humana, que se adapta, que se conforma con la manera como son las cosas, y otro, siempre un pequeño grupo que es inconforme, es rebelde, que cuestiona y que trata de o salirse o romper ese sistema, o salirse para crear otro sistema social en donde prevalezcan estos valores de armonía, de respeto, de cuidado por la vida, de valores también que tienen que ver con la solidaridad, con el respeto, con la armonía, con la diversidad. La utopía aparece entre los primeros grupos humanos que decidieron crear los monasterios, los lamacerios, en México los calpulis, en Israel más tarde los kibbutz, los moshavs, en los países socialistas
estas granjas colectivas que surgieron en diferentes tiempos en Cuba, en Rusia, en la China. De nuevo, siempre son grupos de personas que se salen de la Matrix, que se salen del sistema, que se salen de la forma dominante de vida en un momento dado y que buscan crear algo paralelo o alternativo. Libros sobre utopía, desde Tomás Moro, ¿no? Siempre existe esa propuesta. Muchos de los religiosos que se salieron precisamente de la sociedad para hacer votos de servicio, de castidad, de fe a la humanidad, también crearon esas comunidades. En la India, los ashrams, de nuevo, gente que sale de la vida, muchos de ellos disgustados del modo de vida, ¿no? En castas, en clases sociales, para crear comunidades más comunitarias, comunitarias, más igualitarias, más libres, ¿no? Más horizontales en la mayor parte de los casos, incluso aquellas que giran en torno de un maestro, de un guía espiritual. En el caso mío, pues, nacido en el 45, pertenezco a la generación que eclosionó en el año del 68, es decir, esa generación que empezó después de la Segunda Guerra Mundial, que surgió después de las explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki, esa sacudida que recibió el planeta, que cambió nuestra percepción de ser ciudadanos, de ser habitantes de este planeta. Las bombas atómicas marcaron por primera vez la posibilidad que una tecnología humana pudiese acabar con la vida de todos los seres humanos de este planeta. Ninguna de las armas, desde la piedra, la flecha, los cañones, los arcabuces, las lanzas, las ametralladoras, las bazucas, los tanques, ninguna arma inventada por el ser humano había nunca alcanzado la posibilidad de controlar el átomo para ponerlo al servicio o de la destrucción, o de la salud, o de la energía, pero finalmente su primera gran prueba fue ponerlo al servicio de la destrucción. Y aunque yo nací en ese mismo año del 45, nosotros crecimos, esta mía generación, veo algunos de nosotros, crecimos en esta era que se llamaba la Guerra Fría. En este momento en que dos grandes potencias se dividieron el planeta a la mitad y se pusieron a competir a ver cuál era el más fuerte, cuál tenía armas más potentes, cuál tenía más armas nucleares y atómicas y cómo podían aniquilar uno al otro. Y así crecí, yo crecí en esa generación que a través de los 50, 60, ¿no? Pues fuimos eso, determinados por esa nube radioactiva que en cualquier momento se podía convertir en un invierno atómico que acabase con la vida de nuestro planeta. Sin embargo, en los años 50, 60, empezó a haber de nuevo una nueva generación de utopistas que empezaron a hablar de que la sociedad industrial, la sociedad armamentista, la sociedad capitalista y también la socialista o llamada comunista no eran la solución, que no era por ahí el camino, que había que buscar algo diferente. Y de esa generación de la cual me nutrí, hubieron varios ideólogos, varios hermanos mayores que se adelantaron y empezaron a señalarnos algunos caminos. Entonces, este antecedente de la búsqueda de utopía da inicio a lo que ha sido mi camino de vida y que es el que realmente puedo compartir. Lo demás está en los libros. Quien está interesado y quien ha estado interesado en conocer mejor el camino de la utopía a través de los siglos y de las culturas, ahí está para encontrarse ya en los libros. Es esta parte que voy a contar ahora, que tiene que ver con mi propia vida y la de muchos y muchas gentes de mi generación, que está muy poco ilustrada, que ha sido desdeñada en gran parte por los historiadores, por los academistas, y que lo han puesto en un lugar como para que no se sepa mucho de ella. Mi papel como testigo y como parte de ese movimiento ha sido, en todos estos años, vivir ese camino de la utopía
y compartirlo. Compartirlo en conferencias, en libros, pero compartirlo sobre todo en vivencias. Así es que las fotos que vamos a empezar a ver, si te puedes, no sé, no vi en qué momento empezaste, pero vamos a empezar por ahí y vamos a apagar las luces, por favor, porque si no queda muy claro y no hay suficiente claridad para las fotos. Bueno, ¿me ves y me oyes bien? ¿Estamos en comunicación? ¿Sí? Esta es la primera, después del principio. Ok, listo, gracias. Bueno, en los años 60 hubieron dos grandes corrientes de la generación mía que se enfrentaron, que se opusieron a ese sistema, al establecimiento, como dijimos, o a la matriz. Una corriente que se fue por la acción política, que acabaron muchos de ellos volviéndose guerrilleros o activistas políticos, y la otra que inspirada en Gandhi, que inspirada en otros ejemplos que adoptaron la resistencia pacífica o la revolución no violenta, pues adoptamos la propuesta del cambio, ¿no? Y fuimos llamados la generación de los hippies. Hippie es una palabra inventada, pero es muy cercana de otra palabra que es Hopis. Y los Hopis son un pueblo de indígenas de Norteamérica, de Arizona, que son considerados como el pueblo de la paz. Y hippie, adoptando la propuesta de paz y amor como su bandera, de alguna manera retomamos esta idea de ser pueblo de paz. ¿Sí pasas? La utopía, como dije antes, es el lugar, el no lugar, utopía, utopos, sin lugar. Pero en los años 70, un escritor llamado Ernesto Kallenbach escribió una novela llamada La Ecotopía. Es decir, ya no es sin lugar, sino la búsqueda de un lugar aquí en la misma tierra para construir el sueño, la utopía. Y este libro cuenta, en pocas palabras, en ficción, el momento que varios estados de los Estados Unidos decidieron separarse de la Unión Norteamericana y crear una república ecológica. Y es la historia de cómo 20 o 30 años después que Washington, Oregon y California decidieron sesionarse y crear esa comunidad, esa república ecológica. Este libro fue muy fundamental en nuestro desarrollo de pensamiento, de entender que era posible cambiar de una sociedad a otra por medios pacíficos y para crear una sociedad ecológica. Como dije antes, formamos parte de esa generación que en los años 60 rompimos con todo, con todas las estructuras sociales, con las estructuras políticas, le dimos la espada a la ideología, a la religión, a la familia, y empezamos a buscar otros caminos. Empezamos a buscar los caminos y nos empezamos a constituir en tribus. Y las características de los hippies fueron muy visibles en un momento y después trataron de ser desaparecidas y después básicamente de ser desacreditadas. Sin embargo, algo muy importante del movimiento hippies que volvió a recuperar el concepto de tribu, acciones tribales, movimientos tribales. En una sociedad de individuos, luchando todos contra todos, volvieron a restablecer el concepto de tribu y al mismo tiempo de revolución pacífica y al mismo tiempo de la alegría de vivir, de celebrar la vida. Dentro de los maestros importantes, hermanos mayores que tuvimos en este tiempo, uno de ellos fue Timothy Leary. Timothy Leary, que fue el que logró, después de haber sido utilizado por el ejército, un psicólogo que fue utilizado por el ejército para experimentar unas nuevas drogas que se llamaban el LSD, el ácido lisérgico. Él decidió, una vez de haberlas probado, que había otras cosas mejor que ser utilizadas para fines militares y que decidió convertirlas en un instrumento de conocimiento de sí mismo,
de sus pensamientos, de sus sentimientos, de su funcionamiento mental. Y dio lugar, con la injerencia de estas pastillas, ¿no?, de estas drogas, a una verdadera revolución de la conciencia, una búsqueda del conocimiento a través del ir hacia adentro y explorar la mente desde adentro. La revolución fue llamada psicodélica. La música en los 60 cumplió también un papel fundamental porque fue el sitio donde las tribus de los 60 nos pudimos encontrar. Y no fue uno, Woodstock fue el más conocido, pero vieron en esta época muchos grandes festivales donde jóvenes de mi generación, de nuestra generación, acudieron a lugares naturales, a campamentos, donde por 3 días, en el caso de Woodstock, 500,000 de personas convivieron con el pretexto de la música, que era al mismo tiempo el mensaje de nuestra generación, porque eran músicos que empezaron a tomar elementos de todas las culturas, de la India, de África, de Latinoamérica, de Oriente, y a juntarlas como conceptos a instrumentos eléctricos. Este gran encuentro de Woodstock dejó una marca muy importante en nuestra generación. Dentro de esos grandes festivales siempre empezaron a hacer su comparecencia algunos personajes, poetas, filósofos, que pertenecieron a una generación que se llamó la generación Beat o Beatnik. Esos Beatniks fueron también los primeros que le dieron completamente la espalda a la carrera de ratas, como la llamaban, para volverse voceros de esta nueva generación, ideólogos espirituales de esta nueva generación. Y dentro de ellos, uno de los que fue más importante personalmente para mí fue Gary Snyder. Aquí, en la época que los años 50, 60, que lo conocimos, y que se volvió el poeta de la generación nuestra, que además viajó al Japón, vivió en un monasterio zen, después regresó a América, a Estados Unidos, después se metió a vivir con los indígenas y empezó a escribir poemas que hablaban por primera vez de ecología, de rescate de tradiciones indígenas, de espiritualidad ecológica. Empezó a hacer esa síntesis por primera vez. Otro de los líderes o de las figuras visibles del movimiento de los 60s fue Abbie Hoffman, que vemos en esta foto en el Festival de Woodstock, precisamente, cuando él llegó con una tribu de hipsters de esa época, junto con otro que apareció en varios de los documentales del Festival de Woodstock, que era Wade Gray, otro psicólogo que dejó la psicología para volverse un payaso. Y en las fotos a la derecha vemos a este mismo Abbie Hoffman, ya en su edad más madura, dedicado a la ecología, viviendo en el estado de Nueva York, trabajando con grupos ecologistas de esa región por el cuidado de los ríos. Entonces, muestro estas fotos comparativas, como de los 60 a los 80s, 90s, muchos de estos hippies, sobre todo las figuras que iban al frente de este movimiento, fueron girando de la protesta, de la rebelión, de la fiesta, de la celebración, a inmersirse cada vez más en el campo de la ecología. Lo mismo, en un principio en los 60s, los jóvenes salíamos a las calles, tomábamos las plazas, como acaba de pasar hace poco en España, como pasó en Egipto, porque básicamente no estábamos de acuerdo con la guerra de Vietnam, no estábamos de acuerdo con que los estudiantes no pudieran tener palabra, no estábamos de acuerdo que las minorías negras o chicanas o indígenas o puertorriqueñas no pudieran tener voz y fueran marginadas, no estábamos de acuerdo que las mujeres tuvieran un papel inferior dentro de la sociedad en todos sus aspectos, no estábamos de acuerdo con muchas cosas, no estábamos de acuerdo básicamente con el paradigma, con el sistema dominante de ese tiempo. Pero sin embargo, de esas marchas, de esos movimientos, de esas manifestaciones, como decía antes, esos líderes que en los 60s se dedicaron a usar el teatro, la poesía, la filosofía, la meditación como manera de pasar sus mensajes. Otro muy importante es Peter Berg, ¿no?,
que formó parte de un grupo muy importante de San Francisco de actores que se llamaban los Diggers, y que después, años después, se volvió en una de las principales cabezas del movimiento bioregionalista. El propósito del movimiento bioregionalista era, desde los 80s, que surgió una propuesta de rehabilitar el territorio de una manera ecológica, y con eso echó a andar un movimiento para crear una constitución por los derechos de la tierra en los años 80s. Peter Berg está con aquel sombrero allá, junto con otros muy importantes ecologistas, incluido David Henke, también el movimiento bioregionalista, cuando los conocí en los años 80s, y esto mucho más reciente, en los 90s, ya este mismo personaje, pues ya con más canas y más arrugas como todos nosotros. A este, algunos lo conocen, un médico que desarrolló el concepto de los médicos sin fronteras, ¿no? Los médicos de la risa, ¿cómo se llama? Patch Adams. Y pongo a Patch Adams porque a través de la medicina, él también hizo una propuesta para cambiar el concepto de enfermedad y de relación médico-paciente, como lo hicieron también muchos psicólogos de su tiempo, y fue el creador también de las primeras comunidades psiquiátricas, donde realmente el propósito fundamental era curarse a través de la risa y crear comunidad ecológica también. Muy importante en este proceso también es este hombre. ¿Cómo dice? Sí, ahí con la grabación va a estar. Bueno. Si quieren avisarme a qué. Bueno, este hombre a mi derecha, aquí a mi izquierda y a mi derecha allá, es Murray Bookchin. Y Murray Bookchin fue el creador de una nueva corriente dentro de la ecología que fue llamada la ecología social. Y con ello vino a aportar un nuevo concepto, que los cambios en la ecología, si no había cambios en la sociedad, no podían darse, y que los cambios en la sociedad tenían que darse a nivel de gobierno. Básicamente que mientras viviéramos en sistemas gubernamentales como los que vivimos actualmente, no se podía hacer nada, porque básicamente los gobiernos no están interesados en la ecología. Entonces que había que regresar al municipio libre, que había que regresar al bioregionalismo, al gobierno y el autogobierno de las regiones. ¿Por qué? Porque la gente que vive en una región es la que quiere cuidar su lugar. En cambio, un gobierno que está allá de arriba y que no tiene que ver con la región, sus ideas y sus decisiones y sus políticas acaban afectando realmente a las regiones. Y esa es una ocasión en que nos conocimos en varios momentos en Nueva York, pero en el cual estaba yo compartiendo uno de mis libros con él en Italia, cuando estaba yo recorriendo Italia haciendo este trabajo que hacemos ahora, de recorrer ecoaldeas, comunidades de Europa para ligarlas entre sí. Al final de los años 60 vino una especie de ¿cómo llamaría? De fin de un ciclo. Creo que John Lennon fue el que en una de sus entrevistas dijo: el sueño se acabó. Y al acabarse el sueño, el movimiento hippie decidió dar un paso, decidió realizar un acto psicomágico en el cual enterró en un ataúd, enterró al movimiento hippie. Los mismos hippies decidieron hacer un performance, un gran acto, ¿no? Político, artístico, social, cultural, espiritual, para agradecer al movimiento hippie y dejar esa fase de nuestra evolución como movimiento para iniciar la siguiente. 2 años más tarde, los que pasamos por esta generación, los que nos graduamos y sobrevivimos a los 60, nos empezamos a volver a reunir, esta vez con un nuevo nombre, con el nombre de la nación del arco iris, The Rainbow Nation. Y a partir de ese momento surge otra forma diferente de encuentros, de tribus, ya no con el propósito únicamente de celebrar
y de oír música, sino el de construir en medio de la naturaleza una aldea ecológica temporal. El movimiento Rainbow surge en el año 72 y a partir del 72 hasta la fecha se viene realizando año tras año en el mes de julio en los Estados Unidos, y de ese primer movimiento de la Nación Arcoíris han surgido ahora encuentros del arcoíris prácticamente en más de 20 o 30 países del mundo y en los 5 continentes. Los encuentros del arcoíris, como dije, el planteamiento era crear una aldea en medio de la naturaleza, reproducir ahí cada tribu las condiciones con las cuales gustaría presentarse. Entonces era el campamento de los tipis, el de los yurts, el de los autobuses, el de las cabañas de madera hechas con los materiales locales, el de las pieles, el de las piedras, el de las carpas modernas, el de los krishnas, el campamento de los... O sea, que cada tribu construyó o construye cada año un campamento, y este festival que junta 15, 20, 25 mil personas cada año en los Estados Unidos y que ya tiene 4 generaciones de estar existiendo, reproduce lo que serían las condiciones de la ecotopía, es decir, miles de personas viviendo sin dinero, viviendo sin armas, viviendo con acuerdos de convivencia pacífica, viviendo ecológicamente, viviendo sin policías, sin impuestos, sin hospitales psiquiátricos, viviendo la utopía, es decir, convirtiendo la utopía en una ecotopía. Y este modelo de aldeas de paz es el que desde entonces dejó una huella muy importante en algunos de nosotros. Aldea temporal de paz, con su aspecto celebratorio, pero recuperando tradiciones de todas las diferentes culturas y continentes. Temazcales, ceremonias de medicina, espacio para los niños, sitio de salud, campos cultivados con germinados, hornos de pan preparando comida para 25,000 personas, granola preparándose para 25,000 personas, y todo sin un centavo, es decir, gratuito. De estas experiencias surgió otra tribu, que fue la tribu que yo formé, con mis amigos, con mis hermanos y después con mis hijos. Esta tribu nació en los años 60, recorrió los Estados Unidos, fue para Europa, viajó por el Medio Oriente, por Noráfrica, llegó hasta la India, fue creciendo y desarrollándose con 3 características: una comunidad integral, nómada, es decir, itinerante, no fija en la tierra, y utilizando el arte como su manera de comunicar y de compartir sus mensajes con el mundo. Ahí estoy, sentado sobre el frente de ese autobús, con algunos de mis hijos, ¿no? El rubio de aquí arriba y la chiquitilla de acá, uno nacido en Suecia, la otra nacida en las Islas Canarias, el otro nacido en México, y esta es la tribu que tomó como nombre en la India los Hathi Babas, la comunidad de los elefantes que después se llamaron también elefantes iluminados o Hathi Babas. Y con este grupo itinerante empezamos a recorrer, por un lado, todos estos festivales, estos encuentros del nuevo tiempo, de la nueva emergencia de esta nueva cultura, y al mismo tiempo conviviendo con las comunidades tradicionales de todos los países donde fuimos pasando, viviendo en la India, en Tibet, viviendo en el Sahara, viviendo en África, con las comunidades, dentro de las comunidades, para reaprender y recordar de qué consistían esas culturas y poder rescatar de ellas lo que podía ser rescatado para esos tiempos. En estas imágenes están algunos momentos de nuestra visita a la India, ¿no? De nuevo, este personaje con los mismos pelos y con los mismos, sin el mismo bigote, pero sigo siendo yo, ¿no? Y este grupo es el grupo que desde los años 70 que empezamos como grupo hasta la fecha seguimos básicamente unidos como una tribu.
Ya nuestros hijos, esos pequeños, son gente de 40 años que tienen hijos que tienen entre 1 año, 2 años, hasta 15 años, y seguimos formando parte de esa misma tribu comunidad. Aquella es un campamento tibetano, donde convivimos por un tiempo con los tibetanos, y en eso son en diferentes ashrams de la India, donde fuimos a aprender del yoga, de la meditación, de la mitología, de la cosmología de los pueblos orientales. Recibimos iniciaciones de muchos de estos maestros espirituales de diferentes corrientes y fuimos integrando todo eso a nuestra manera de vivir, ¿no? Y a nuestra manera de poder compartir nuestra experiencia comunitaria con el mundo. La manera como lo hicimos, como dije antes, fue a través del teatro, de las artes, de la música, de la danza. Y estas escenas son diferentes tipos de acciones culturales que formaban parte de nuestro elenco, que iba cambiando conforme íbamos cambiando de país, pero con un lenguaje básicamente muy sencillo, un lenguaje que fuese a través de la acción, que mostrara eso que habíamos aprendido en todos estos viajes. Por ejemplo, era una leyenda gitana, ya que esta chica que formó parte de esta comunidad, de esta tribu, que venía de una familia gitana, nos aportó esta leyenda para convertirla en un espectáculo. Aquella con aquellos personajes que parecen salidos de ultratumba, forma parte de otro espectáculo que se llamaba El Principio y que estaba basado en el libro tibetano de los muertos. Y con estos espectáculos como forma de nosotros poder entrar a las comunidades y aportar a las comunidades, empezamos a viajar por comunidades indígenas de América, después de haber viajado por todos los otros continentes, y empezamos a visitar y a convivir mucho con comunidades indígenas de Norteamérica y de México. Aquella es una visita a una comunidad tarahumara en el norte de México, ¿no? Y de nuevo aquel hombre que está leyendo algo con los tirantes arcoíris y los demás que están en torno de mí, en esa visita seguimos formando parte de esta misma tribu. El grupo de Hati Babas, como dije, se fue transformando por el país, por la cultura, por el lenguaje, en los elefantes iluminados, que pasamos de un vehículo a tener 3, de 3 a 6, de 6 hasta llegar a tener una verdadera caravana de 7 vehículos, donde eran casas, laboratorios, cocina, lugar de talleres, el lugar donde nacieron nuestros bebés, y que fuimos comprando en el camino en los Estados Unidos y fuimos convirtiendo y transformando en nuestros hogares, algunos hasta con 2 pisos para 2 familias, ¿no? Y con esta caravana recorríamos las ciudades, los pueblos, las comunidades, eso, trocando cultura por la cultura local. Aquella foto que vimos antes en blanco y negro es la misma, con más gente, con los niños un poco más grandes y ya con color, ¿no? Pero los personajes básicamente son los mismos. Quienes algunos aquí han visitado México y han estado en nuestra aldea en México, pues conocen a Giovanni, a Liora, a Andrés, a Katy, a Pernille, y con Liora, la rubia esta, la mona esta, fue con la que inicié años más tarde la caravana arcoíris, con la cual también recorrimos esta parte del territorio. Y bueno, estoy ahí, de nuevo ahí a la derecha completamente, con un traje tradicional de la nación Huichola, que es otra nación, es esta nación del desierto del norte de México, que se llama los Huicholes. Cuando regresamos a México después de esta odisea que duró 7, 8, 9 años, y en la cual nacieron nuestros hijos y ya regresaron nuestros hijos teniendo 5, 6 o 7 años, pues lo primero que hicimos fue volver a integrarnos a la vida cultural de México, que yo había dejado por muchos años, y involucrarnos en el movimiento antinuclear. Eran los años 80, y en ese momento surgía la cuestión del movimiento nuclear y antinuclear. Y pocos años más tarde, en el 85, fue el caso de Chernóbil, y eso nos dio pie para lanzarnos, como ahora después del Japón, para decir, no es por ahí. La energía atómica utilizada para fines militares es un horror,
pero si no, si que pensamos que la energía para mover nuestras industrias y progresar es la nuclear, tenemos el mismo riesgo. Iniciamos ese movimiento antinuclear en principios de los años 80 en México y otra vez regresamos a las calles, con un poco más de edad, con más colores, con más banderas, con más conciencia, con propósitos bien definidos. Este era uno de ellos. Hay que dejar la energía nuclear y hay que regresar a las neoenergías limpias, al viento, al sol, a las mareas, a las geotérmicas. Y aquí están diferentes acciones, utilizando el teatro, utilizando las máscaras, utilizando diferentes elementos teatrales para llevar a la calle ese no. En México hay una sola planta de energía nuclear que está en el estado de Veracruz, que se llama Laguna Verde. Entonces, como en este momento el gobierno decidió que iba a empezar a construir 3 nuevas plantas nucleares, salimos a tomar las calles y dijimos que no íbamos a permitir, que ya una estaba hecha, que había que cerrarla y que las otras 2 no permitiríamos que se hicieran. Y bueno, esa sigue, pero las otras no se construyeron. La siguiente etapa de este camino en busca de la utopía fue que después de haber viajado por 12, 13 años, ¿no? Desde el año 68 hasta el año 82, ¿no? Más de 12, como 14 o 15 años, llegamos a la conclusión que esa etapa nuestra itinerante tenía que llegar a un fin para poder enraizar, aterrizar todas esas propuestas. Que esa comunidad que se había trínico y se había formado en el camino necesitaba raíces. Y entonces empezamos a emparentarnos con el movimiento comunitario, primero de los Estados Unidos y después del mundo. Y Communities es el nombre de la primera revista de comunidades alternativas que surgió en los años 80 y que dura hasta la época, hasta la fecha, que es la revista que más información tiene en el mundo y más continua a través de todos los años, de todos los elementos, ingredientes para crear una comunidad y por qué falla y cómo se puede mejorar. Y ahora cada 2 años más o menos saca un directorio con centenares, millares de datos, de información, libros, literatura, videos, hablando de las comunidades norteamericanas, comunidades de intención y en el resto del mundo. ¿Y qué fueron estas comunidades? Decía yo que mucha gente en los años 60 salió del sistema, marchó, protestó, fue a festivales, viajó como nosotros, pero también en un momento dado empezaron a tomar la decisión que había que buscar un sitio para amarrar esas propuestas, para dejar de protestar y empezar a construir esa nueva sociedad. En Dinamarca, en la capital de Dinamarca, en Copenhague, un grupo de jóvenes de nuestra generación, ¿no? Y de abuelos de nuestra generación encontraron que había un gran espacio en una isla en Copenhague que estaba ocupado, había sido ocupado por los militares, pero que había sido abandonado. Y decidieron que era un buen sitio para crear una ecoaldea o una comunidad intencional en una ciudad. Entonces tomaron las instalaciones militares y empezaron a la construcción de su aldea. Aquí tenemos la isla, este espacio, la ciudad, la isla, y algunas de esas instalaciones militares en sus inicios, cuando empezaron las reuniones para tomar decisiones, más de 1000 personas, de cómo crear esa comunidad, cuáles serían los acuerdos, las bases, las reglas para ocupar este espacio, para empezar a habitarlo, para crear escuelas, para crear centros de producción, centros de comunicación, de esparcimiento, bibliotecas, cómo crear una aldea dentro de una ciudad, una aldea alternativa, tomando decisiones democráticamente en consenso, a través de asambleas, y cómo a partir de ahí empezó a repoblarse esta isla de una manera diferente. Se empezó a crear un gran centro de reciclaje, con el reciclaje a reconstruir y a construir nuevas casas. Se empezaron a crear industrias
para poder sobrevivir, para poder, ¿no?, sustentar la economía de este sitio. Las bicicletas como único transporte en el interior de esta comunidad. De estos mismos tiempos, que fueron los años 80, en España surgió otra comunidad llamada la Comunidad del Arco Iris. Y la Comunidad del Arco Iris también surgió con la misma propuesta. En una zona un poquito más rural, fuera de Valencia, crearon una aldea alternativa. Ahí sí tenían un maestro, un guía espiritual, maestro de yoga también, llamado Emilio Fiel, que empezó a desarrollar esta comuna que llegó a tener más de 300 habitantes, ¿no?, de toda España, jóvenes, ¿no?, entusiastas, ilusionados, románticos, utopistas también, y desarrollaron también su economía, su industria, sus trabajos, sus talleres, sus huertos, sus temazcales, sus panaderías, sus editoriales, en fin, crearon todo un pueblo alternativo en España. El concepto de comunidad intencional fue evolucionando hasta llegar al punto que en el año 94, en un gran encuentro de representantes de comunidades, de cerca de 400 comunidades de todo el mundo, se tomó la decisión de cambiar el nombre de comunidad intencional a ecoaldea o ecovillage. Y se sentaron los conceptos que se pensaron importantes para que una comunidad fuera sustentable y fuera una ecoaldea. Los aspectos ecológicos, los culturales y espirituales y los sociales económicos. Y lo compararon a una mesa con 3 pies. Si es una ecoaldea, una comunidad intencional, tiene todos esos elementos, entonces se acerca a ser una comunidad sustentable, una ecocomunidad. No voy a entrar en detalle en todos esos conceptos, pero bueno, eso sería, a quien está interesado puede buscar, después daré los datos sobre esta red de comunidades ecoaldeas. En la India surgió Aurobindo, inspirado por el maestro Aurobindo, que creó también una ciudad alternativa, espiritual, ecológica, y aquí tenemos algunos elementos de esta comunidad de Pondicherry o de Aurobindo. En Alemania también se empezaron a desarrollar proyectos, incluso en edificios abandonados que fueron reocupados, a los cuales se les metió energía solar, jardines verticales, techos verdes, calles sin vehículos, es decir, cómo ir transformando la ciudad en espacio verde. Otra interesante experiencia se desarrolló en Italia, y es una comunidad llamada, que se convirtió también en una pequeña ciudad, que se llama Damanhur. Y Damanhur está cerca de Torino, en Italia, ¿no?, y empezó también a desarrollarse en torno de un maestro espiritual, y se volvió una verdadera movimiento de ecoaldeas italianas. Desarrollaron una arquitectura muy especial, adoptaron elementos culturales de Egipto sobre todo, desarrollaron una propia economía, su propia moneda, su propio pasaporte, su propia educación, sus fábricas, sus tiendas, ¿no? Y en un momento dado que crecieron demasiado, muchos de los miembros de estas ecoaldeas de Damanhur salieron a comprar tierras en la región y empezar a crear otras ecoaldeas inspiradas por Damanhur, hasta el punto que eran mayoría en un condado, en un municipio, y pudieron incluso elegir a sus propios gobernantes municipales. Aquí están algunos de los ejemplos de la zapatería de Damanhur, de la tienda de Damanhur. Hace unos 3 días estábamos en Atlántida, aquí con Jorge, y estaba yo mirando algunos de sus espacios, su tiendita, su espacio de niños, ¿no?, su espacio de oficina y biblioteca, y pensaba yo lo que podrá ser de aquí a 5 o 10 años también, ¿no?, esa evolución de algo que está en ciernes ahora, que con el proceso del tiempo pues va creciendo y va mejorando. También desarrollaron su propio centro, su propia espiritualidad, no religión sino espiritualidad, integrando elementos de diferentes caminos espirituales. Y cuando yo pasé por ahí en el año 86, estaban construyendo su templo.
Ese templo ya está terminado, obviamente, y lo que vemos aquí no es ese templo, sino es el templo que está debajo de este templo. Crearon toda una nueva sección del templo dedicada a los elementos, al agua, a los espejos, a los laberintos, a la tierra, que está por debajo de la tierra. Y ellos también, pues, sus prácticas espirituales las realizan en este espacio. Otra muy conocida que se hizo muy famosa en la comunidad de Escocia, ¿no?, de Findhorn, que también fue creada por un grupo de gentes que salieron viajando en sus autobuses y que después llegaron a la tierra y que empezaron a crear esta comunidad y que sus primeras casas las hicieron utilizando barriles de whisky, ¿no? Como era una zona de producción de whisky escocés, decidieron que esas toneles que ya no utilizaban era una buena manera de aprovecharse y reaprovecharse, y estas casas circulares son básicamente enormes recipientes de whisky. Esta comunidad, que en estos tiempos hablaba de que tenía 14,000 visitantes el año, también fue una comunidad que juntó lo ecológico con lo educativo y con lo agrícola, ya que desarrollaron toda una tecnología de relación con las plantas espiritual que les permitió que las plantas, los frutos de las plantas, de la vegetación fueran creciendo, y que las coles y las zanahorias y los tomates fueran mucho más grandes porque se elevaron espiritualmente a través del canto, la meditación y el contacto espiritual con ellas. Otra que yo visité en algún tiempo, italiana, ¿no?, donde di muchos talleres, hice muchas actividades, se enfocaron en dos aspectos: los talleres, las temazcales. Alejandro Jodorowsky es el sitio al cual va generalmente a dar sus talleres, se llama la Chiara de Prumiana, ¿no?, y también en la producción de vino, aceite, olivas y demás. Aquí están sus cajitas de Navidad, parte de la producción con lo que se sostiene esta comunidad, sus mermeladas, sus vinos, sus licores, ¿no?, de esta comunidad que adoptó esta forma de sustentarse, además de los talleres y los encuentros. Un fenómeno interesante que sucedió en Europa fue la ocupación de pueblos abandonados en las montañas, en los Pirineos, en los Alpes, en la región entre Italia y Francia. Gente que salió de las ciudades, en lugar de construir, fueron a ocupar poblados enteros que habían sido abandonados por sus habitantes originales y que empezaron a crear nuevas comunidades, llevando energía solar, rehaciendo las escuelas, trayendo las tecnologías que podían mejorar estos espacios, un poco también como sucedió aquí en la Atlántida, que fue construida años atrás para otro propósito y que ahora está siendo rehabilitada por una nueva generación para transformarla en una ecoaldea. Aquí tenemos algunos de esos ejemplos. Torre Superiori, que se encuentra en Italia, ¿no? Mataveneros, que se encuentra en España, en la Sierra de León, con su escuela, su tienda. Aquí tenemos otras que ya están pasando del concepto de ecoaldea aislada al concepto de ecobarrio o ecocomunidad urbana. Y aquí tenemos, por ejemplo, en Dinamarca, en Alemania, otra en Alemania, ya no solamente la comunidad, sino unos espacios rehabilitados de una manera consciente, que de eso se trata fundamentalmente, es reapropiarse de la tierra para vivirla de una manera ecológicamente, reapropiarse de la tecnología para aplicarla para fines en beneficio de la tierra y de los seres humanos. Entonces, todos estos proyectos o utilizaron o construyeron espacios en zonas de la ciudad urbana para transformarlas en barrios verdes. También este tipo de ejemplos se desarrollaron en los otros continentes. No es algo privaticio ni de Estados Unidos ni de Europa. Aquí tenemos ejemplos de ecoaldeas en el Senegal, en el África. ¿Sí? Otra en Sudáfrica. Hace unos años hubo un encuentro en Sudáfrica de ecoaldeas y esta fue la sede, Teolego fue la sede para este encuentro de comunidades, ¿no? En el Asia
En el caso del proyecto Ladakh, la región de los Himalayas, y esta que está en la región de Ceilán, ya cambié de nombre, Ceilán, inspirada por las comunidades gandhianas, y que hay cerca de 10.000 ecoaldeas en Ceilán, ¿no?, con esta formación, con esta inspiración de Gandhi. Otra en Italia, que se llama el Villaggio Verde, el Pueblo Verde, que también desarrolló otro concepto de cómo habitar, de cómo crear las casas, compartiendo mismos espacios comunales. Y ese es el temazcal de, ¿cómo se llama?, de Villaggio Verde, ¿no?, con su captador de agua y un sistema utilizando también sauna temazcal. Este proceso de crear comunidades, ecoaldeas intencionales, ya ha llegado, sobre todo en Europa, a convertirse verdaderamente en un mapa de ecoaldeas en todos los diferentes países de Europa, que ya tienen sus propios directorios. Entonces, en este directorio, que es uno de los varios que hay en Europa, ¿no?, Eurotopia, ¿no?, la utopía encontrada en Europa, pues es un directorio de quien viaja a Europa, tiene una selección de 70, 80 diferentes comunidades ecoaldeas, cada una con sus características para recibir visitantes, cuáles son los acuerdos que hay que tener, cómo hay que solicitar y qué puede ofrecer cada una de estas ecoaldeas. Llegamos también a México, la historia nuestra de la parte itinerante. Llegó el momento que decidimos encontrar y aterrizar nuestra familia, nuestra tribu, buscar un sitio y construir nuestra propia comunidad. Y nuestra propia comunidad adoptó el nombre de Huehuecoyotl. Huehuecoyotl quiere decir el lugar de los coyotes viejos. Así es que los elefantes iluminados nos volvimos coyotes viejos y empezamos en el año del 82 a construir nuestra propia ecoaldea. Fueron diferentes las circunstancias y diferentes las razones por las que tomamos esta decisión. Básicamente que nuestros niños ya no eran bebés, empezaban a llegar a los 10, 12 años, querían socializar, ya no querían vivir solo con papá y mamá, se aburrieron de los temazcales, de los círculos, de los agradecimientos, ya querían convivir con otro tipo de niños y decidimos crear una comunidad. El espacio, de arriba, es nuestro espacio comunal, el espacio de las actividades culturales, educativas, y aquí un festival con músicos tibetanos, con músicos aztecas. Estos son encuentros de talleres, ¿no?, que se realizan en el interior del espacio comunal, y ese es nuestro árbol sagrado. Nosotros no tenemos ningún espacio construido especialmente para realizar los rituales y ceremonias. Todas se realizan al pie de este viejo amate que tiene como 700, 800 años de existir y que es nuestro guardián, nuestro abuelo principal. Y ahí hacemos los bautizos, los matrimonios, las ceremonias, los cumpleaños, los divorcios y los entierros. Todo el ciclo de la vida pasa por ahí. Y gente de todas las culturas han pasado por Huehuecoyotl en estos ya 29 años y han traído su ofrenda, que es enterrada al pie de este amate. Entonces hay ofrendas de la India, de Tibet, de los Lakota, de los Apache, de los budistas, de muchas culturas diferentes. Gracias. Aquí tenemos más imágenes de este árbol magnífico, ¿no? Y algunos de los grupos que se han ido formando y que hemos ido formando, como especialmente este grupo de chicos de la ciudad. Decidimos que en la ciudad habían guerreros, ¿no? Pero esos guerreros tampoco tenían muy claro por qué combatían, como nosotros en los 60s. Aproximamos a estas bandas de punks y les empezamos a llevar los conceptos de ecología, al punto de que se creó una hermandad entre estas bandas, entre varias de estas bandas urbanas, que retomaron Huehuecoyotl para venir a aprender a ser ecologistas y llevar lo que aprendían a las ciudades para crear sus propios proyectos ecológicos en la ciudad. Hemos ya formado 2 generaciones de jóvenes de la ciudad que ahora están realizando proyectos exitosos dentro de la Ciudad de México. Inclusive varios de estos chicos que ahora tienen una escuela de artes marciales mexicanas
con más de 5 sedes y cientos de alumnos, y que ya también montaron 2 centros culturales en el centro de la Ciudad de México, uno que es una pulquería y una mezcalería en la avenida principal de 3 pisos, donde constantemente están realizando actividades culturales, aparte de crear un espacio alternativo para los jóvenes de la ciudad. Aquí hay una vista un poco más antigua, no tan reciente, de esta ecoaldea que hemos creado en México, a la cual llegamos cuando no había agua, cuando no había electricidad, cuando no había camino, cuando no había internet, ni teléfono, ni siquiera lo habían inventado, y que empezamos poco a poco, con nuestros propios medios, a construir casa por casa, nuestro espacio comunal. Y estos son algunos de los ejemplos de casas que hemos ido diseñando, cada quien la suya, en este desarrollo urbanístico rural, ¿no?, que se ha convertido en Huehuecoyo un centro de formación ahora de nuevas generaciones de personas interesadas en la permacultura, en la medicina tradicional, en las ceremonias antiguas, en la toma de decisión por consenso, en el diseño de ecoaldeas. Huehuecoyo se ha ido convirtiendo poco a poco en una escuela para formación de cientos de gentes que pasan por ahí. Este es el niño que conocieron en la India y que ahora es instructor maestro de permacultura, que es mi hijo mayor, ¿no?, y que se ha vuelto especialista no solamente en permacultura, sino en asesoría de proyectos por todo México. Él pasa la mayor parte del año ahora viviendo en la ecoaldea, pero asesorando proyectos en la costa de Guerrero, en el estado de Puebla, en la Ciudad de México, y más recientemente trabajando conmigo en un proyecto que vamos a ver un poquito más adelante. Nuestro jardín, uno de los miembros de la caravana, Diego de la Ecoaldea, que ha dedicado todos los últimos años a través del arte a la defensa del maíz criollo, ¿no?, en contra de los transgénicos, que forma parte de todo el movimiento social de recuperación del grano, ¿no?, nuestra huerta. Otra de las casas que es los miembros de esta casa, de Huehuecoyo, crearon una universidad que se llama Universidad Gaia University, que es una universidad virtual, ¿no?, que está juntando personas que se quieren formar como ecologistas profesionales y que los llevan a diferentes comunidades a tener la vivencia teórica y práctica de lo que es una ecoaldea y cómo se puede mejorar ese proyecto. Baños, estos son 3 tipos de baños de Huehuecoyo: baños secos, letrinas secas, productoras de abono, desde uno muy simple hasta uno muy sofisticado, al interior de otro, también que es un lugar artístico, parece realmente una escultura, todo, ¿no?, todo el bajorrelieve con mosaicos, y que forman parte de alguno de los 8 o 10 baños secos de nuestra ecoaldea. Interior de las casas, ¿no?, el interior de nuestro teatro, de nuestro espacio comunal, con murales, con una gran cocina comunal, con un gran comedor, un espacio de danza, de tambores, de talleres, de fiestas y un dormitorio para una quincena de personas que vienen a los cursos regularmente a nuestra ecoaldea. Esta es otra casa diseñada y hecha ya por uno de los miembros de Huehuecoyo, que se graduó como ecoarquitecto, y esto es una casa completamente en energía solar. Aquella es la primera casa de Huehuecoyo, fue la mía, la de ustedes, ¿no?, con el bus, que fue mi primera habitación y que se transformó en una cabaña, y que la cabaña fue creciendo. Estamos hablando de 29 años, y que es el lugar donde vive actualmente uno de mis hijos. Aquí tenemos a los grupos de voluntarios que vienen regularmente a hacer trabajo físico, aprender de composta, de letrinas, y ahí está aquel otro trabajador también con la computadora en su hamaca, mostrando que hay otras maneras de vivir en una oficina y de poder utilizar la tecnología y al mismo tiempo vivir de una manera diferente. Interior de nuestro espacio.
espacio con un taller, curso de tambores. Ahí también Jorge, el mono, hizo un taller de danzas circulares, ¿no? Hace no mucho tiempo. Y otra chica también colombiana, Elena, también realizó. En este espacio se han realizado centenares de talleres, de festivales, de encuentros, de fiestas de todo tipo. Del año 82 al año 96, yo casi nunca salí de Huehuecoyo. Me dediqué básicamente a construir esta comunidad, a relacionarla con otros proyectos mexicanos y después de relacionarla con todos los movimientos mexicanos, a vincularla con el movimiento de Canadá, de Estados Unidos y de Europa. Esa fue mi tarea fundamental del 82 hasta el 96. Reticular, articular el movimiento alternativo mexicano. Pero en el año 96 me vino otra vez el ansia de viajar, me picó el mosco del viaje, ¿no? Y salí de nuevo con una nueva caravana. Inventé un nuevo proyecto que se llamó Caravana Arcoíris por la Paz. Conseguí la donación de un autobús viejo que convertí en una mazorca de maíz, ¿no? Y con un grupo de voluntarios nos lanzamos a la carretera sin dinero, sin ruta, sin tiempo, pero con el propósito de llegar algún día desde México hasta la Tierra del Fuego. Arrancamos y empezamos este viaje, llevando además en el mismo diseño de la mazorca elementos mitológicos, una leyenda, la leyenda de los guerreros del arco iris. Decía Fernando que somos guerreros del arco iris. Bueno, es una manera de decirlo, pero también es una manera de serlo. Y aquí está la mazorca con el Quetzalcóatl atrás, representa la serpiente luminosa americana, la serpiente que trae la cultura, la serpiente Quetzalcóatl que trae la agricultura, la astronomía, que trae la nueva cultura, como lo hizo arquetípicamente en las culturas mexicanas, aztecas, mayas, norteamericanas, indígenas y de Sudamérica. Y aquí están atravesando ríos, montañas, interactuando con las comunidades, con los niños, con los jóvenes de todos los lugares donde fuimos pasando. Saliendo de México, nuestra despedida de México fue la visita a los campamentos de paz del movimiento zapatista maya. ¿Todo el mundo sabe y conoce algo del movimiento zapatista? La mano, quien no, algunos no, todos sí, no, magnífico. Bueno, estos horribles guerrilleros mayas que han torturado y que han puesto bombas y que han secuestrado, no, perdón, es el único grupo guerrillero de América Latina que no ha puesto bombas, ni secuestrado, ni utiliza drogas, ni permite las drogas en sus territorios. Un ejército constituido esencialmente, únicamente de indígenas mayas, ¿no? Pues, y que ha creado un movimiento nuevo, completamente una nueva propuesta político-espiritual en México y de México como una semilla para el resto de las Américas. Fuimos invitados por los zapatistas para llevar nuestra propuesta de caravana arcoíris, y ahí tenemos, arriba estoy yo con el subcomandante Marcos, este personaje enigmático que me copió el nombre y ahora se llama subcomandante Marcos, y yo soy subcomandante, no, subcoyote Alberto, ¿no? Por ahí. Y aquí estamos entregándole a mi hijo menor que viajó por la caravana, que estuvo, algunos de ustedes conocieron, alguien le preguntó ayer por Solvin, que viajó por Colombia cuando tenía 6, 7 años y que ahora ya tiene como 20, cuando estuvimos visitando estas comunidades zapatistas. Encuentros utilizando de nuevo el teatro, los títeres, las máscaras, los disfraces, como nuestro vehículo de poder llegar a las comunidades. Es decir, el mejor pasaporte que pudimos encontrar para entrar a las comunidades de América Latina, Centroamérica, era el arte. ¿Por qué? Porque nadie le cierra las puertas a un payaso, nadie le cierra las puertas a un malabarista, a una bailarina. Entonces, a través de este instrumento del teatro, de esta herramienta que venimos aprendiendo desde siempre,
Pues eso que hicimos, crear una caravana de voluntarios jóvenes, la mayor parte de todo el mundo, que se integraron a la caravana por un mes, por 2 meses, por 6 meses, por 6 años, hasta 10 años alguno de ellos. Y aquí son acciones en Guatemala, en El Salvador, en Venezuela, diferentes eventos en los cuales la caravana participó. Cuando llegamos a Panamá, nos topamos que no había más carretera. Todo el mundo sabe que ahí se acaba la carretera panamericana y que había que pasar para Colombia, teníamos que cruzar de alguna manera. Y pasamos cerca de 40 días en el puerto de Colón de Panamá, tratando de encontrar un medio de atravesar para América del Sur. Después de 1000 problemas de todo tipo, finalmente un barco colombiano de piratas que venía trayendo contrabando para La Guajira aceptó traernos y nos trajo hasta Cartagena, y pues pudimos demostrar en ese momento que las mazorcas vuelan. Esto fue ya en Colombia, un viaje con los caravaneros de ese momento, en un 80% colombianos, ¿no? Con algunos de los viejos veteranos. En el momento que estamos dejando en una aldea en la Sierra Nevada de Santa Marta nuestros buses y nos lanzamos a caminar para aceptar la invitación de los Kogi, que nos abrieron sus comunidades para recibirnos. Y aquí está alguna de las aldeas que visitamos Kogi en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde estamos ya pues compartiendo con estas comunidades, con estos pueblos maravillosos, con estos pueblos que han guardado más que otros sus tradiciones, con esta chica que vive cerca de aquí, en Popayán, se casó por ahí con un italiano, según me cuentan, y pues así, aprendiendo a utilizar y a participar en sus ceremonias. Pasamos un fin de año y unas 3 semanas viviendo con esta comunidad Kogi, y donde fuimos finalmente aceptados como una tribu de muchas tribus. Ese fue el reconocimiento que recibimos de los mamos de esta comunidad. Nuestro paso por Medellín también fue histórico, ¿no? Participamos en los movimientos de paz. Eso fue un momento dado en Medellín, donde estamos ahí encabezando una manifestación de miles de estudiantes de todas las universidades por esa región, ¿no? Y aquí estamos en la cárcel de alta seguridad de Itagüí, haciendo una presentación de teatro para los capos de los carteles, para los capos de la FARC, de ELN y todas estas gentes que el Día de las Familias nos invitó la Confanat, ¿cómo se llama? A hacer actividades para los prisioneros y para sus familias, y que en 3 o 4 ocasiones logramos pasar los 25 retenes que permiten entrar ahí, y después hacer espectáculos y terminar agarrados de las manos haciendo círculos con todos estos colombianos y colombianos que son supuestamente los más malos del planeta, aunque ya en México ya les estamos ganando. Esto ya es en La Guajira, otro encuentro del tercer tipo, ¿cómo les llama la película? Los encuentros del tercer tipo, con una nave espacial de otra cultura, que en un momento dado que nos perdimos en La Guajira porque fuimos invitados por los guayús a una ceremonia donde el sol y la luna, ¿cómo se llamas tú en guayú? ¿Y cómo se llama el sol? Bueno, ese día que íbamos a esta fiesta era el gran eclipse solar más grande del fin del siglo pasado, ¿no? Y ahí nos perdimos en el camino a la comunidad guayú, y pues cuando llegamos a su territorio, que nos dijeron que ya no se podía entrar porque era zona de guerra, pues primero los militares se pusieron muy enojados, pero pues salimos con banderolas, con narices de payaso y haciéndonos los payasos, y ya finalmente nos volvieron los amigos y nos guiaron a donde teníamos que llegar. Visitamos en estos años de caravana cientos de escuelas, desde escuelas para niñitos hasta universidades. Hicimos actividades culturales, conferencias, ceremonias en cientos de escuelas de todos los países por donde fuimos pasando.
Eso es en la Gran Sabana, entrando a la Gran Sabana, ¿no? En Venezuela, ya no con un autobús, sino con bus. Este bus azul era, el piloto de ese autobús azul está allá atrás enamorando con una chica norteamericana. Y tuvo un par de momentos en el cual uno de ellos en Colombia se quedó sin frenos en una montaña y se fue para atrás, para atrás, para atrás. Y yo iba adelante en el otro autobús cuando me vinieron a avisar por radio que el autobús que él manejaba se había ido al barranco. Y ahí en ese autobús venía mi hijo. Entonces llegué y por suerte hizo una maniobra muy inteligente y en lugar de caer al barranco se estrelló contra la pared y ahí quedó volando el autobús, pero salvó a toda la tripulación. Gracias, Lorenzo. Parte del trabajo que hicimos también fue la educación ecológica, es decir, trabajar con los niños para hacerlos conscientes de que sus pueblos todavía, pequeños pueblos, pueden todavía cuidarse, que en las ciudades ya es muy difícil llevar esa propuesta, pero que en sus comunidades se podía recoger, limpiar sus barrancas, sus calles y con esos materiales poder aprovecharlos, reaprovecharlos para hacer cosas. No siempre los caminos fueron fáciles, en muchos lugares tuvimos que hacer los caminos porque se habían ido por la lluvia, por las tormentas, por cualquier cosa. Entonces no fue un viaje. Alguien escribió aquí en un periódico que éramos un grupo de millonarios viajando en naves último modelo con todos los ¿cómo llaman? Con todas las comodidades. Bueno, aquí tienen la prueba de que era cierto. Ese artículo, como todo lo que dice la prensa, es verdad. Cursos de permacultura, de diseño de cualdeas, formación de nuevas generaciones. La primera generación de permacultores y diseñadores de cualdeas de Colombia y de Venezuela los formó la Caravana Arcoíris por la Paz. Aquí tenemos el de Venezuela. Cuando Odín, mi hijo ya convertido en instructor de permacultura, está enseñando a la gente a hacer diferentes cosas como para sustentar mejor sus casas y sus aldeas, sus poblados o sus ciudades. Construcción, diseño de bioregionalismo para ubicarnos donde estamos, poder ubicar cómo podemos modificar nuestro entorno para construir la aldea en la que quisiéramos vivir. Aquí estamos construyendo secadores solares, ¿no? Para propiciar industrias caseras con los excedentes de alimentación que muchas comunidades tienen y que acaban pudriéndose. Nuestra entrada a las Amazonas, ¿no? Nuestro viaje a las Amazonas, nuestro modo de vivir en el viaje, nuestra manera de tomar decisiones en la caravana, talleres con niños de la calle. En muchos lugares hicimos talleres de reciclaje de papel, de aprovechamiento de plástico y de papel para hacer títeres, zancos, malabares, diferentes actividades para darles pequeños oficios a los niños de la calle. En un momento dado recibimos como donación, todo lo que recibimos de la caravana no se compró con los millones de pesos que supuestamente teníamos, que no, todo fue fruto de donación. Y durante 9 años viajamos por toda América sin realmente, más que con la ayuda de las comunidades, de la gente y con el apoyo de gente que creyó en lo que estábamos haciendo, que fue incrementando con dinero, con carpas, como en ese sentido, ¿no? Fue ampliando nuestra infraestructura para poder ser más eficientes y poder llegar a más lugares. A esa foto anterior es en Santiago de Chile, donde creamos una aldea de paz en la ciudad, en un cerro sagrado indígena. Ahí pueden ver la Chacana, porque es un sitio de aymaras, de mapuches y de la gente de las islas de Pascua. Es un sitio sagrado que está guardado por guardianes de la tradición mapuche, aymara y demás, que nos alojaron en este sitio donde acabamos viviendo 6 meses y creamos una aldea de paz que sigue funcionando desde nuestro paso hasta la fecha con actividades de todo tipo. Esto es en Viña del Mar, un festival que llamamos el llamado del águila, o no, el llamado de la Aconcagua,
con puros curanderos, médicos, gente de medicina tradicional en Viña del Mar, y ahí estoy dando una conferencia sobre diseño de curanderos también. Ceremonias. En estos viajes visitamos y convivimos con más de 20 naciones indígenas desde México hasta Brasil. Y en cada una participamos en sus ritos, en sus ceremonias, en sus diferentes fiestas, celebraciones, compartiendo las nuestras y las que traíamos de otros lugares con las suyas, integrando en muchos casos aspectos ceremoniales de las diferentes culturas. Aquí estamos en torno de un regue de la tradición mapuche. También a través del teatro hicimos muchas acciones públicas en las plazas, como en este caso, cuando empezó la guerra de Irak, en Perú estábamos y decidimos hacer un gran performance en el centro de la ciudad para tomar el asta bandera, bajar la bandera de Perú y subir la bandera del arco iris, acción que en 5 minutos provocó que llegaran varios carros de la policía con gente de negro y nos desalojaran de la plaza. Después de 9 años de viaje, el propósito original de llegar a la Tierra del Fuego finalmente fue cumplido y logramos sembrar la bandera del arco iris en los glaciares de la Tierra del Fuego. De ahí continuamos el viaje por Argentina hasta llegar al Brasil. Y en Brasil, al poco tiempo de llegar, el ministro de Cultura del Brasil descubrió la caravana Arcoíris por la Paz. El ministro es este hombre, que a lo mejor algunos amantes de la música conocen, es Gilberto Gil, que fue nombrado por Lula como su ministro cuando subió al poder, a la presidencia, y que decidió crear un programa de cultura llamado Programa de Cultura Viva para el rescate de todas las formas de cultura tradicional y emergente, desde hip hop y graffiti hasta las danzas tradicionales en los pueblos afrodescendentes. Y aquí está una hermanita de aquí, de esta tierra, que compartió lindos momentos con nosotros en Recife, en Brasil, mientras estudiaba biología, y que se integró a muchas de las actividades que hicimos en Brasil en ese tiempo. Y estamos ahí en el momento que Gilberto Gil está dando el banderazo a la caravana Arcoíris para iniciar un peregrinaje por todo el Brasil para visitar cientos de comunidades de todo este país, de todo este continente país. Talleres, ahí veo a mi amiga sonreír desde atrás, Patti, que viene trayendo estas enseñanzas de los calendarios mayas, galácticos, sincrónicos, y que conocimos en nuestro paso por Venezuela y que ahora vive aquí y tiene aquí un centro, un nodo, trabajando con esta propuesta de otro movimiento de paz con el cual nos emparentamos, que es el movimiento de paz de las 13 lunas, de otro hermano, gran querido hermano pacifista, artista, visionario, que es José Argüelles, que dejó este plano material hace menos de 2 meses. Otro de los miembros de la caravana que viajó con nosotros por 10 años, dando talleres de toma de decisión, es decir, mostrando cómo las diferentes formas de toma de decisión en la sociedad autocrática, oligárquica, democrática, ¿no? Pues siempre ha sido una pirámide en el cual los de abajo sostienen a los de aquí, los únicos que están tranquilos son los de allá arriba. El que toma decisión siempre se sienta sobre los demás y los demás cargan. Y que hay otras formas de toma de decisión, en este caso la que nosotros hemos aplicado, utilizado y compartido y enseñado en el viaje, que es la del consenso, toma de decisión horizontal y circular. En Brasil fuimos invitados a ir a las comunidades más marginales del Brasil. Vivimos y convivimos con gente de las favelas de todas las ciudades más importantes del Brasil, de Santos, de Belo Horizonte, de El Salvador, de Recife, de Belén, prácticamente de todas las ciudades importantes de Brasil, y logramos entrar y vivir en sus barrios, en sus favelas, y compartir con sus niños, con sus jóvenes, llevando, como dije antes, la mejor herramienta y la mejor arma que se puede llevar a estos lugares: la alegría, el optimismo, la esperanza, el juego, el arte, y a través de eso la permacultura,
el reciclaje, la toma de decisiones, los círculos de mujeres, que infiltrábamos al mismo tiempo que pasábamos, que ya habíamos logrado la confianza de la comunidad. Otros talleres, como digo, con los payasos nadie se mete. Y aquí es un taller de construcción de hornos solares, ¿no? Con cajas, con papel estaño, y aquí con la gente que realizó el taller comiéndose las pastas después de haberlas cocinado por primera vez, visto que el sol puede cocinar la pasta. Mi compañera, que fue una de las mejores cosas que encontré en esos 13 años de viaje, es Verónica y es del Ecuador, y llevamos 9 años viviendo y viajando juntos, y su trabajo fundamental ha sido el trabajo con las mujeres, los círculos de mujeres. Y aquí están diferentes actividades de Verónica, con las abuelas, con sus grupos de mujeres, con los que han hecho trabajo profundo sobre género, sobre sexualidad, sobre los ciclos de la mujer, sobre la espiritualidad de la mujer. Y ahí festivales de mujeres, como tuvimos en el encuentro del Bella Flor, en un gran evento con más de 1500 personas, donde ella logró reunir a todas las mujeres para hacer danzas, para hacer ceremonias juntas. Aquí estamos también, todo ese equipo del Brasil, de Caravana Arcoíris por la Paz, con algunos de nuestros aliados brasileños y con el ministro Gilberto Gil, en el momento que nos agradece por este trabajo que estamos haciendo y nos otorga un premio que llamó Escuela Viva, reconociéndonos como uno de los proyectos más interesantes que había en su país, como una escuela itinerante, llevando propuestas para una cultura de paz a lugares donde prácticamente nadie había entrado antes. En el Ministerio de Medio Ambiente, en una de las pasadas por Brasilia, el grupo En el Camino, que llegó a tener 6 vehículos, 2 autobuses, un camión, trailers, camioneta, y que llevaba una tripulación de unos 30, 35 personas que realizábamos todas estas actividades, desde la comida, hasta manejar, hasta el internet, hasta la mecánica, los espectáculos, los talleres, y que logramos convivir sin matarnos unos a los otros en una relativa convivencia armónica, pacífica y amorosa durante 13 años. Esta fue la histórica llegada a la Tierra del Fuego, donde pudimos finalmente llevar la bandera del arcoíris y levantar esta bandera de paz en medio de los hielos eternos de la ciudad y el punto más austral del continente americano. En el año 2009 cumplí 13 años de esta odisea y decidí que era tiempo ya de pasar la página a un nuevo capítulo y regresé para México. Y al regresar a México logré, con la ayuda de mucha gente, llegar, que me pagaran mi boleto para poder regresar a casa y juntar dinero para poder regresar la mazorca también a México. Fue todo realmente un esfuerzo comunitario de cientos de personas que ayudaron para que pudiéramos regresar. Y uno de los primeros eventos que fuimos invitados en la Ciudad de México fue al Foro Social Mundial, ya que habíamos participado en Chile en el Foro Social Mundial y en Brasil, en Belén, en 2009, en el Foro Social Mundial, donde cerramos con una enorme aldea de paz en este Foro Social Mundial de Pará, Belén, del 2009, cerramos nuestro viaje sudamericano. Ahí me volví a encontrar de nuevo con los movimientos sociales de México, los movimientos zapatistas, los movimientos sindicalistas, los movimientos indigenistas, los movimientos ecologistas, porque eso es el Foro Social Mundial. Es el encuentro de todos los que llamamos altermundistas, todos los que están buscando crear un otro mundo posible. Y nuestra propuesta fue crear en este foro social una aldea de paz temporal en el corazón de la Ciudad de México, en el Zócalo de la Ciudad de México, frente al Palacio Presidencial, frente a la Catedral, frente al Templo Mayor, que es la zona arqueológica
de la vieja ciudad mexicana, montar una aldea de paz con una nueva propuesta, un poco la síntesis de lo que habíamos aprendido en todos estos años de viaje. Y ahí estamos de nuevo montando nuestra aldea de paz, ¿no? Que costó fundamentalmente, en una muestra de ecotecnias, una muestra de más de 60 o 70 tecnologías alternativas que atrajeron más que ninguno otro de los espacios del Foro Social Mundial a miles de personas. Básicamente no nos dábamos abasto para poder llevar a la gente y enseñarle una por una todas estas tecnologías de tierra, agua, viento, energía, fuego y de arte. En 3 días pasaron más de 8,000 personas por la carpa de la aldea de paz. Esta propuesta se ha convertido en parte del proyecto actual que estamos realizando. Esta muestra itinerante, ya está de nuevo mi hijo, pues obviamente estoy muy orgulloso de él y por eso hablo de él todo el tiempo, porque también indica que lo que yo empecé no quedó ahí nada más. Cuando hablamos de semillas, obviamente que es una de las semillas que más amo y que más aprecio, que más agradezco que haya podido seguir este camino y que ahora se ha vuelto mi mano derecha y ya básicamente dentro de poco yo seré su mano izquierda, porque ya así es como están las cosas. Y así está la muestra que él ha montado con la gente que formamos 20 años atrás y que ahora son los expertos de energía solar, de energía eólica, de consenso, de todas estas cosas que aprendimos a hacer en el camino. Ecobarrios es el programa que hemos parido en este último año. Llevamos un año aplicando un concepto que de hecho copiamos de Colombia, del proyecto de Ecobarrios de Bogotá, y que ahora estamos aplicando de una manera diferente nuestra en los barrios de la Ciudad de México. Y de nuevo es mi compañera Verónica, que es la principal conecte con las comunidades. Yo he hecho la liga política, ya que al llegar a México, el maestro Velasco Piña, yo y la maestra Laura Esquivel, escritora de Agua para Chocolate, ella fue nombrada directora de cultura de una sección de la Ciudad de México y ella llamó al maestro Velasco Piña y a mí para ser sus 2 colaboradores más cercanos. Antonio en toda la parte de políticas culturales y espirituales y yo en la parte práctica de cómo traspasar esta información y esta experiencia a los barrios, a la gente de las comunidades marginales de la ciudad. Entonces aquí está trabajo con los niños, la muestra que vamos llevando de barrio en barrio, que instalamos en un espacio comunitario, una biblioteca, una casa de cultura o en cualquiera de los espacios que la comunidad tiene para hacer el montaje de esta muestra, de estas 50 ecotecnias, en la mayor parte de ellas muy simples, muy baratas, muy replicables, pero que traen cada uno un beneficio inmediato a la casa, al barrio, a la comunidad, a la escuela o al centro cultural que las replique. Aquí están diferentes ejemplos, ¿no? Un aplastador de latas, de estas de cerveza y demás, una compostera, diferentes tipos de composteras, lombriceras, ¿no? Después viene la parte de los huertos, después verticales, techos verdes, la parte de energía, hornos solares, la parte de energía eólica, la parte de captación de agua, biofiltros, la parte de baños secos, de sildos, en fin, todo tipo de tecnologías prácticas aplicables al hogar. Y el trabajo importante con las escuelas, con la gente de la comunidad, para sensibilizarla, para que esa gente empiece a ver que hay otras opciones de vivir sobre la tierra, en las ciudades. Entonces traemos escuelas, llevamos grupos escolares. Verónica básicamente hace contacto con las escuelas y con los líderes comunitarios para traer a la gente a la muestra, ¿no? Tienen su recorrido, llevamos grupos musicales afines con música y con propuestas culturales ligadas a la ecología, a la sensibilización, un grupo que se llama La Basura, por ejemplo, otro que se llama Los Ecolurias, en fin, y con eso hacemos un impacto también en el aspecto cultural de la comunidad. De ahí ofrecemos becas a niños, jóvenes y adultos para darles talleres de formación
para volverse promotores de los ecobarrios, para ser ellos los líderes que se encaucen para hacer las transformaciones de su barrio, de su comunidad, de su pueblo, de su colonia, y sean ellos los que encabecen y organicen. No les vamos a dar las cosas, no somos un grupo paternalista, estamos fomentando la autonomía y la formación de liderazgo. Entonces aquí ya tenemos niños haciendo talleres, en este caso con las llantas de los carros, haciendo macetas, ¿no? Aquí estamos construyendo colectores de agua, biofiltros, y ya es la gente de la comunidad que recibió esta beca que ya aprende a hacerlos. Les damos una parte teórica, una parte práctica. Las cosas prácticas ya quedan en el barrio, en un lugar público, para que la gente las pueda seguir viendo, replicando, observando su funcionamiento y mejorando con el tiempo. Y la tercera parte, la graduación de estas generaciones nuevas de promotores de ecobarrios, los llevamos a nuestra comunidad, a Huehuecoyo, a pasar un fin de semana. Niños, jóvenes, adultos, tercera edad. Y ahí tienen la posibilidad de pasar 2 días y conocer cómo esas propuestas filosóficas, teóricas, prácticas, las venimos aplicando en nuestra propia aldea desde hace 29 años. Entonces ellos tienen la parte teórica, la práctica y la vivencial, donde fomentamos todo tipo de dinámicas de integración del grupo, para que los grupos salgan ahí fortalecidos como comunidad. Y aquí están visitando la comunidad, aprendiendo sobre reciclaje de agua, sobre baños secos, sobre energía, sobre construcción, sobre alimentación sana, en fin, todos los conceptos y aspectos que constituyen la vida del ecoaldea. Después ellos mismos se organizan, crean sus grupos de trabajo y esos grupos de trabajo regresan a las comunidades para poner en práctica lo que aprendieron. Esto es lo que llamamos la primera fase que hemos hecho en un año en 4 diferentes barrios de la Ciudad de México. Ahora estamos iniciando la segunda fase. Aquí ya tenemos las dinámicas de integración del grupo, en algunos casos incluso temazcales, y ya con el grupo que generalmente llevan sus propias cámaras, se preparan para hacer sus propios testimonios, para ellos mismos replicarlos y llevarlos a sus comunidades. Vamos a hacer un temazcal en un lugar que se llama La Humana. Quien esté interesado, hablen con las hermanos y amigos que están organizando esto. Y aquí está el momento que recibe su certificado, esta primera generación de promotores de ecobarrios y que tienen un instrumento para poder regresar a sus barrios a cebar esta información, este conocimiento para seguirlo aplicando. Con esto vamos terminando, ¿no? Esta exposición fue la corta. La otra tenía el doble de fotografías y duraba el doble de largo, pero ya veo que ya con esto fue suficiente. Me fui lo más claramente posible para poder exponer algunos libros que hemos publicado en México con la experiencia que hemos venido haciendo sobre bioregionalismo, sobre experiencia rumbo a la sustentabilidad, donde varios de nosotros escribimos y que han sido publicados ya con el apoyo del gobierno de la Secretaría de Medio Ambiente de México, y algunos de mis libros, en este caso uno de mis primeros libros, se llama Guerreros del Arco Iris, que habla un poco de toda esta historia que acabo de contar en un par de horas, cómo se ha ido gestando a través del tiempo esta experiencia de ecoaldeas, de ecobarrios, de ecocomunidades, ¿no? Y que tenemos algunos de estos, poquísimas copias de estos libros. Sí. Finalmente, ya para terminar, decir que este concepto del arco iris que ahora han adoptado el movimiento gay, que han adoptado el movimiento pacifista, que han adoptado el movimiento de nutrición y de salud, corresponde a una leyenda, y que es una leyenda indoamericana. Y esa leyenda habla precisamente de estos tiempos, preveyendo estos tiempos, previendo el tiempo que el agua no podría beberse más que en botellas de plástico, previendo el tiempo con el aire no pudiera respirarse más, previendo el tiempo en el cual
los campos se llenaran de químicos y se envenenasen, previendo el tiempo donde la alimentación estuviese contaminada por todo lo que le ponemos, previendo el tiempo en el que incluso los pueblos indígenas, guardianes de la tradición y del conocimiento, lo empezaran a perder por el contacto con nuestra gran civilización, contacto con el alcohol, contacto con la globalización, de las armas, de la violencia. Previendo todo eso, los abuelos de los abuelos de los abuelos de los abuelos decían que esto iba a pasar, que era algo que venía junto con la llegada de los pueblos blancos y que también eso era necesario, que se tenía que crear este encuentro de pueblos y de culturas, de naciones, de razas, de colores, porque teníamos que pasar de la tribu local, regional, a la tribu planetaria, de la conciencia del lugar, de territorio, a la conciencia de tierra, de madre tierra. Y que ese momento sería anunciado primero por pequeños grupos de personas, familias, tribus, que después se convertirían en asociaciones, en redes, y que finalmente crearían una nueva nación que sería la nación del arco iris. Entonces es un concepto que no es nuestro, que lo hemos adoptado, pero que realmente viene de Sudamérica, de los pueblos andinos, porque la más antigua bandera de América es la huipala, que es la bandera del Tehuantinsuyo, de los pueblos andinos. Y esta bandera tiene 7 arcoíris, porque realmente no se trata de un solo arcoíris. No basta caminar y cruzar un puente. Cuando cruza uno el primer puente, viene el segundo puente. Y cuando uno cruza el segundo puente, viene el tercero, hasta cruzar 7 puentes. Y si logramos cruzar los 7 puentes, ya podemos pensar que nos volvimos guerreros y guerreras del arco iris. ¿De qué se trata toda esta historia? Básicamente, que si no nos unimos, que si no dejamos atrás nuestras diferencias, sumando nuestras diferencias, si no nos reconocemos como una sola nación planetaria de todos colores y de todos los mestizajes posibles, si no llegamos al punto de nuestra evolución de conciencia, de acción, de sentimiento, de dejar atrás el racismo, el clasismo, el generismo, todos estos ismos que nos separan, ¿no? Pues nunca vamos a poder dar el salto cualitativo que necesitamos dar en este tiempo. La caravana, que es una de mis aventuras y de mis historias, ¿no?, fue siempre acompañada por el arco iris. Y esta tarde, cuando veníamos para acá, que pasaron por mí, alguien me dijo: mira por la ventana. Mis anfitriones, Fernando, ¿no?, y Claudia, que venía manejando, ¿no?, y que dijo: mira por la ventana. Y ahí estaba el puente del arco iris, diciéndole: ok, así como en las carreteras los soldados hacen así, a mí el arco iris generalmente me hace así. Y mi mensaje pues es esto, que estamos aprendiendo a vivir en paz, como los colores del arco iris viven en paz unos con los otros. Y que es el tiempo de que hay que dejar de soñar, hay que despertar y hay que vivir nuestros sueños. Y esa foto me la tomaron cuando estaba yo haciendo una película en Brasil sobre gente de la calle que decide crear una ecoaldea rural, urbana, en un edificio abandonado, prostitutas, transvestitas, vagabundos. Y esta película es precisamente como un hippie mexicano loco llega al Brasil y les cuenta que es posible y que lo hace. Bueno. La leyenda americana, las leyendas, mitologías americanas, las cosmologías americanas dicen que somos la gente del maíz, que fuimos creados después de varios intentos de que los dioses trataron de hacer a la humanidad con barro, con tierra, pero la lluvia se los llevó, con palos, con madera, pero fuimos una humanidad sin movimientos. A imitación de los monos, pero nos las pasábamos en los árboles haciendo monerías y no logramos cumplir nuestro propósito. Finalmente los dioses y las diosas, los primeros, los más antiguos, decidieron crear la humanidad con maíz.
con maíz y con su saliva, y que esa humanidad es la nuestra, y que esa humanidad, los granos de maíz se repartieron en el norte, los granos blancos, en el sur, los granos negros, en Oriente, los granos amarillos, y en América, los granos rojos, y que pasarían muchos siglos, muchos milenios, antes que todos esos granos pudieran miscigenarse, mestizarse, para crear la quinta nación, la nación del arco iris, la mazorca del arco iris, esa mazorca donde todos los granos conviven en la misma mazorca, donde estamos los prietos, los mulatos, los mestizos, los rojos, los amarillos, los pintos y los colorados. Pues para mí esta foto es suficiente para decir todo el resto de lo que conté. Es decir, esta foto no es Photoshop, la tomé directamente de granos de maíz y de una mazorca de maíz con todos estos colores, y es la muestra que básicamente estamos llegando a este momento. Y el hecho que esta reunión se esté dando aquí, el hecho de que las instituciones faciliten un espacio para que estemos aquí, el hecho de que haya ecoaldeas, nodos de cultura de paz, centros escolares, en fin, todo lo que cada uno de ustedes probablemente hace, todas esas cosas constituyen ese nuevo tejido de esa nueva cultura arcoírica. ¿Por qué? Porque el arcoíris es el único fenómeno de la naturaleza donde toda la diversidad está reflejada en armonía, y donde todos los colores están presentes y donde nadie es excluido. Entonces, lo que quería compartir era eso. Gracias por estar aquí y gracias por hacerlo.